Dios los bendiga, los saluda en el glorioso nombre del Señor Jesús. Vamos a estudiar Mateo capítulo 5, la primera parte. Para ello vamos a hablar de los principios del gobierno del rey. Estudiaremos del versículo 1 al 12 de ese capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas dadas por el Señor Jesús están registradas en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, y Mateo capítulo 5 al 7, del cual nos iremos ocupando en este estudio. En aquel lugar plano para Lucas y una colina para Mateo, no es una contradicción entre los escritores cuando el lector bíblico estudia la topografía de Israel. Al hacerlo entenderá que esa tierra tiene montes no muy altos, con cimas sí muy planas. Llegaremos entonces a mirar el monte Heremós. El monte Heremós, como lo estamos mostrando aquí en la pantalla, se cree que allí Jesús llegó a una cima de ese monte llamado Heremós, ubicado allí en la colina del monte del norte de Israel. Es decir, que Lucas está diciendo, pues es una cima, es decir, es un plancito, y tenía razón. Mateo está diciendo, es un monte, y tenía razón, porque sobre el monte, que no es muy elevado, hay una cima que está entre Cafarnaún y Genezaret, al norte de Galilea. Jesús llegó seguido de multitudes que provenían de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Ellos habían venido para oírle y para ser sanos. El Señor los mandó sentar al igual que sus discípulos, y comenzando a enseñarles acerca del reino de los cielos, le enseñaba a los discípulos los principios de ese reino de los cielos. ¿Cómo así? ¿Cuáles principios? Bueno, veámoslo. Hay unos principios del reino. Primero, el Señor reafirma la ley de Moisés, pero bajo un reino teocrático. Dios es el que gobierna y no el hombre por sí solo. Él determina que la actitud que tomen los hombres frente a Jesús será una regla de medir qué tan lejos o qué tan cerca vivirán de ese reino. El segundo principio que veremos es que el Señor deja claro que Él ha venido para cumplir la ley de Moisés. Enseña que la ley de Dios tiene que ver con acciones del hombre, pero también con sus pensamientos. Les enfatiza en la dureza de corazón y el resistirse a creer en Él. El tercer principio: en este sermón el maestro presenta el perfecto estándar de justicia requerido por la ley: ser perfectos como Dios es perfecto, dando a entender que todo hombre se mancha de pecado en su andar por el camino de la vida y que por más que se esfuerce en sí mismo por alcanzar perfección, no logrará esa perfección. En otras palabras, la perfección no llega por sus buenos hábitos u obras, y menos por cumplir la ley de Moisés, que sólo logrará alcanzar el límite del umbral a través de Jesús de Nazaret. Él lo hará por aquella persona, por aquella mujer, por aquel hombre adulto o consciente que humillado le pida a Él. Tenemos un cuarto principio: que tratar de cumplir la ley para ser perfecto y por supuesto salvo de la condenación venidera es un fracaso en sí mismo. Para ser salvo debe acudir a la gratuita gracia de Jesús de Nazaret. Eso nos recuerda lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Veamos ahora, ya que hemos pasado de los principios, miremos ahora acerca de la multitud
y sus discípulos. Veamos la multitud y sus discípulos. El Señor Jesús en el Sermón del Monte está frente a un tumulto de personas, creyentes de Él, pero no comprometidos con Él. Esta es la multitud. Ellos están interesados en ser sanos de enfermedades, libres de demonios, quizás no les interesa más. Pero eso el Señor lo sabe. Pero por otro lado tenemos los discípulos. Jesús tiene ese otro grupo allí mismo y son sus verdaderos discípulos. Personas que creen en el poder de su Maestro. Personas que están dispuestas a aprender sus enseñanzas y se comprometen a trabajar con Él y a servir en su obra. Recordemos que un discípulo es un imitador del Maestro. Es el que permanece fiel al lado de aquel que le enseña. Es aquel que está bajo su sombra. Quiere imitar su carácter, su comportamiento y quiere aprender lo mejor posible de este conocimiento. La palabra discípulo se encuentra por lo menos 270 veces en el Nuevo Testamento para identificar a aquellos imitadores o seguidores de Jesús de Nazaret. Todo el que llega a ser discípulo se hace un verdadero formador de más discípulos. En pocas palabras, el genuino discípulo se conoce porque quiere formar a otros. En la congregación hay multitudes. Son aquellos que solo esperan recibir y recibir del buen Maestro Jesús y de la organización, pero no toman un compromiso con la obra del Maestro. Aunque creen en Él y tienen su nombre invocado, sus actos son solo actos de multitud. En el Sermón del Monte, la enseñanza de Jesús, en más del 90% es para sus discípulos y para los que quieran tomar la decisión de serlo al finalizar la enseñanza, salir de la multitud y venir a Él. La mayoría de la gente quiere ser hincha de Jesús. Hoy tenemos grandes multitudes que lo han seguido, fanáticos, creyentes, afiliados, multitud asociada, benefactora, pero el Señor siempre ha buscado que el que oye y le conoce sea un verdadero discípulo. Entonces hay una diferencia grande hasta aquí entre la multitud y discípulo. Entre la multitud se encuentra la gente que cree en Dios, que cree en Jesús de Nazaret, pero no están comprometidos con Él. Ellos solamente creen y ya. El discípulo cree, aprende y le imita, y le sirve. Veamos un poquito las bienaventuranzas. Algunos creen que las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 al capítulo 7 fue una clasificación de personas que hizo Jesús. Dicho de otra manera, ellos creen que las personas que estaban allí sobre el monte Eremós, sobre la cima que habló Lucas, ellos se sentaron estratificados. En un lado se sentó el grupo de los mansos, a otro lado se sentó el grupo de los pobres, junto a otra piedra se sentó el grupo de los hambrientos, en otro árbol se sentó el grupo de los sedientos, etc. Esto está hasta bonito, pero muy lejos de la realidad y de la verdad de la enseñanza bíblica. Las bienaventuranzas van enfocadas al crecimiento de cada discípulo. La multitud estaba regada allí habían ricos, habían pobres, habían de toda clase de gente. Estaban todos revueltos en la ladera. No estaban estratificados, ni estaban seleccionados de ninguna forma. Jesús no miró las multitudes sentadas por grupos y se puso a hablarles. Voy a aprovechar que están por grupos y ahora le voy a decir, allá los sedientos, allá los llaguientos, allá los pobres. No. Permítame hacer énfasis en esto. Las bienaventuranzas van enfocadas al crecimiento de cada persona que quiera ser discípulo. Si alguien quiere hacerse el curso bien hechecito para ser un excelente discípulo de Jesús de Nazaret, debe cumplir en orden estricto la primera bienaventuranza.
Cuando haya cumplido la primera, pasará a practicar la segunda. Cuando haya cumplido la segunda, pasará a practicar la tercera, y así sucesivamente. No puede cumplir la cuarta bienaventuranza sin haberse enterado qué era la tercera ni la segunda, ni la primera. Así de que este asunto de las bienaventuranzas es algo que tiene una forma sistemática, o pudiéramos decir, va aprendiéndose o practicándose de una forma progresiva. Las bienaventuranzas tienen un orden. No solamente están escritas ahí porque sí. Jesús había podido poner por allá en los últimos versículos, o Mateo, haber puesto los pobres de últimas, o abajo los mansos, o así. Pero el sentido que está escrito en el libro de Mateo, las bienaventuranzas, en este caso que estamos leyendo, no es un capricho del escritor, porque el autor es el Señor. Es que tiene un sentido de estar escrito allí. Veamos por esta parte. Tiene un orden las bienaventuranzas. Jesús está con sus discípulos. Mateo capítulo 5, versículo 3, comienza la primera y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No habla de no tener bienes terrenales. Puede ser un millonario acaudalado, con mucho dinero en sus bancos. Lo importante es que él sienta la escasez de Dios en su vida, sienta una necesidad de tener a Jesús en su corazón, en su mente. Que sienta que el camino de esta vida por el cual él está transitando lo lleva al fracaso. No solamente al fracaso de lo que tiene, sino al fracaso de su alma, y que entienda que tiene un alma y que la puede perder en las llamas del infierno. Es decir, que se pueda ver en su propia condición alejado de Dios, que sienta un vacío espiritual y que pueda ver en Jesús una gran riqueza, la cual no tiene, pero él quiere alcanzarla. Es decir, que ese hombre pobre en espíritu debe sentir la necesidad de Dios, que se sienta sin Dios y que vea que en Jesús está su riqueza. La segunda bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hasta aquí ya había dado un paso, ya había alcanzado un escaño. Había oído, había leído la palabra de Dios, había mirado un poco su contenido, y el contenido de la Biblia, de la palabra de Dios, oído o leído, había hecho ya hasta aquí, ya tiene que haber hecho eco en su vida, ya había tenido que entrar en su ser. Entonces eso le llevará a reconocer que necesita de esa riqueza llamada Jesús. Se examina encontrándose pobre espiritualmente, pecador, limitado, mortal e inconcluso, y pequeño frente al Todopoderoso. Esto le produce pena, dolor, llanto profundo y un clamor a Jesús por: Jesús, ayúdeme, soy necesitado, necesito de ti. Entonces, eso le llevará a llorar delante de la presencia de Dios, reconocer que es pecador y que ha maltratado lo más grande y maravilloso que existe en el universo entero. Cuando haya llegado a este segundo pasito, podrá pasar al tercero. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese reconocimiento de pobreza espiritual le produjo llanto, le produjo la segunda bienaventuranza. El llanto es señal de humildad y reconocimiento de un Dios todopoderoso que tiene inmensas riquezas espirituales, no solo para esta vida, también para la venidera, la eterna. Ese llanto lo vuelve manso, humilde frente a Jesús, y lo lleva a mirar también a la humanidad, a sus semejantes, como gente necesitada. Ahora ya no es un ser duro e indolente, ya reflexionó y tiene amor por el prójimo. Entonces estaría listo para pasar a la cuarta bienaventuranza. Y la cuarta está en Mateo capítulo 5, versículo 6.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El discípulo hasta aquí ha avanzado, ahora está lleno de amor por sus semejantes, quiere con todas las fuerzas de su corazón que el Señor haga justicia con aquellos débiles y maltratados. Ve en Jesús la verdadera justicia y anhela para él y también para los demás de esa hermosa justicia. Mira cómo va avanzando. Cuando haya llegado a este nivel, podrá llegar a dar un paso más allá. Y es la quinta bienaventuranza. Mateo capítulo 5 versículo 7 dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A esta altura de la escalera espiritual, la persona tiene misericordia por el prójimo, ya ha sido un instrumento del Maestro para hacer el bien o la buena justicia a otros, ha alcanzado la gracia y la misericordia salvífica y comienza a compartirla con otros. También de lo que recibe de Dios, comparte con la obra de Dios, en todo el sentido. Da al pobre, al menesteroso. Ahora es un ser que vislumbra un buen testimonio de recibir y de dar misericordia. Entonces estaría listo para avanzar a la próxima bienaventuranza. Mateo capítulo 5 versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya ha subido de nivel, reconoció su necesidad, ha permitido que el Señor le quite el odio, el orgullo, ha llorado queriendo mejorar, ha recibido justicia y la ha compartido, sabe qué es dar, sabe qué es recibir misericordia. Todo este paquete hace que su vida esté limpiecita de maldad. Está cerca de tocar el umbral, pero aún falta un poco más. Llegaríamos a la próxima bienaventuranza, que sería la número 7. Se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es una escala difícil que produce al discípulo algo diferente. ¿Por qué? Porque esto es una prueba muy grande para el discípulo. Volvamos a leer la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gran prueba, porque el ser humano es enemigo de sí mismo. Es decir, que la mente no permite que nadie le pisotee, que nadie le ataque su ego, que nadie le lleve la contraria, que nadie venga a pincharle con algo su carne. Siempre el cuerpo está a la defensiva, la mente está a la defensiva, y eso parece un acto psicológico muy normal y muy bueno en la sociedad. Así es de que nadie va a estar contento de que le vengan a molestar su vida. Es decir que en este momento, a esta altura, el hombre natural está luchando consigo mismo. Le están atacando su vida. Y para el psicólogo dice, esto es normal. Si vienen a ofenderte, pues tú saca lo que tienes dentro y explota y di y haz, y eso es un aspecto natural. Bueno, para el hombre natural es normal. Pero para el discípulo, lo natural aquí es soportar la ofensa. Para un verdadero discípulo, lo natural es no dejarse llevar de los impulsos humanos. Por lo contrario, piensa en responder con palabra amable para bajar la ira del otro, como dice la Escritura. Ahora es un ser diferente, ya no pelea, ya no se saca botella, ya no se rompe la camisa, ya no se bota al piso, ya no saca el machete, ya no saca palabras insultantes, sino que ahora es un pacificador. Dije bien, un pacificador, o prácticamente este ser se ha convertido en un testimonio de la práctica de la verdadera paz. Hasta aquí puede llegar entonces a ocupar un gran escalón, pero le falta algo más. Mateo capítulo 5, versículo 10 estaría la octava. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia de Dios no puede ir separada del Evangelio. De ninguna manera.
Si el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación del ser humano, y que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, estoy citando Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. El discípulo está en un punto que no será solamente calumniado, pues hasta aquí, también será perseguido. Y no será perseguido solo por las multitudes, solo por los extraños, también por los que lo rodean, por los que son su familia. Este es el punto donde el verdadero discípulo está dispuesto a soportar persecución por causa del cristianismo o de ser cristiano. Y sus armas de defensa no pueden ser el machete, el cuchillo, las palabrotas, la pistola, el revólver, los palos. No, ahora tiene armas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura bíblica, la confianza en Dios para soportar, porque sabe que la preparación es para vivir en la eternidad, para vivir desde ya en el reino de los cielos, pero sobre todo para cuando muera ir a disfrutar, ya sin ofensas, de una buena eternidad con Jesús. Vamos llegando a la cima. Mateo capítulo 5 versículo 11 encontraríamos la novena. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto parece terrible, quizás. Bueno, al soportar la persecución por la justicia, por la verdadera justicia que está practicando y la justicia de Jesús, está a un paso de la perfección. Es decir, está a punto de saborear el abrazo del Señor Jesús, del recibimiento para vivir con Él, y ya puede ver por la fe la corona de la vida eterna, ya puede ver los galardones, ya puede ver cerquita, ya siente, ya se percibe cerquita, de una forma cerca, los privilegios que el Señor le va a dar y la posición tan grande que le va a dar en el tribunal de Cristo. Se encuentra a escasos metros de ese tribunal de Cristo para recibir ese premio maravilloso y ese reconocimiento de manos de su Maestro. Está llegando a la cima. Mateo capítulo 5 versículo 12. Gozaos. Veamos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿A dónde es el galardón grande? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas. ¿A dónde? Aquí en la tierra. A esos profetas que fueron antes que vosotros. Este último paso, un creyente no lo puede dar solo. Ahí es cuando Cristo le da la mano y lo arrebata de la persecución, como a Enoc, como a Moisés, como al profeta Elías, sacándolo de entre la gente mala de este mundo para que viviera por siempre con Dios. Pero quiero decirte algo, la palabra bienaventurados está en plural. No es una persona separada del rebaño. Es un cuerpo formado de un gran grupo de miembros, o de muchos miembros con un mismo sentir. Los discípulos de Jesús están entre la multitud, pero son más que una multitud. Son más que simples creyentes que van y escuchan un culto. La multitud está en la ladera, la multitud no ha subido bien a la cima, lo escucha de lejos, pero los discípulos están rodeando al Maestro. La multitud se quiere sentar en la parte de atrás, y en cuanto más lejos del predicador esté, mejor, porque allí puede echar un sueñito o contestar un WhatsApp. Pero los discípulos están concentrados, están cerca, están allí pegaditos al Señor. Están cerca del Maestro, dispuestos a aprender, están con libreta en mano, con esfero en mano, están allí cerquita. ¿Qué pueden aprender de lo que el Maestro le diga a través del vaso que está usando, llámese predicador o conferencista o dama de Dorcas o quien sea? El verdadero discípulo siempre llega hasta la cima para permanecer con el Maestro. Si los del Antiguo Testamento tuvieron premio, hablando aquí de Elías, de Moisés y de ellos, ¿cuánto más galardón hay para todo aquel que quiera ser un verdadero discípulo del buen Maestro?
Jesús está buscando en esta hora entre la multitud personas que estén dispuestas a subir el monte de Mateo y sentarse en la cima de Lucas, a aprender del Maestro y a vivir como verdaderos discípulos. El discípulo quiere siempre hacer lo que el Maestro hace. El de la multitud no. La multitud quiere que siempre le visiten. La multitud llora porque no le hacen una llamada telefónica. El discípulo llama a otros y le da ánimo a otros. El de la multitud dice, es que a mí no me quieren. Por aquí nadie llama ni un mensaje. El discípulo dice, oiga, yo no he llamado a los hermanos, yo no he llamado a Julano, ¿quién estará desanimado? Le voy a llamar, le voy a poner un mensaje de texto. La multitud espera que la inviten a culto. Es que no me invitan a culto. ¿A dónde será el culto? No me han puesto el mensaje a dónde se va a realizar el culto. El discípulo dice, yo tengo que enviar el mensaje porque él ya sabe a dónde queda el culto para el Maestro. La multitud espera que a toda hora oren por él y vive de oraciones prestadas. El discípulo pide oración, pero él está orando por otros. El discípulo pide por su sanidad, pero también él está orando por la sanidad de otros. La multitud siempre critica al pastor. Ese pastor no hace pastores, ese pastor ¿por qué no dio el refrigerio? Ese pastor ¿por qué no pondrá a alguien en la puerta? Ese pastor ¿por qué no hará aquello? El discípulo está diciendo, pastor, yo me voy a ubicar en la puerta para ayudarle a dar la bienvenida a la gente. Pastor, yo estoy orando por usted. Pastor, yo estoy orando por la familia pastoral, por la iglesia. La multitud solo espera recibir algo. Hay una pregunta, ¿quieres salir de la multitud o quieres ser simplemente uno de la multitud más? ¿O quieres salir de allá para ser un verdadero discípulo del Señor? La multitud espera que le den camisetas cada rato. El discípulo suda la camiseta. La multitud dice, es que en la iglesia, es que ese pastor, es que esa es... El discípulo dice, mi amada iglesia, mi pastor, mis hermanos. La multitud mira de lejos. El discípulo tiene pertenencia. La multitud dice, a Julano no le han dado una canasta de amor, no le han regalado. ¿Qué iglesia esa? El discípulo dice, vamos a buscar un mercado entre todos. Vamos a donar, yo voy a donar, porque nuestra iglesia es una iglesia unida. La multitud critica, el discípulo es solución. La multitud dice, no tengo tiempo, este no es tiempo para andar pensando en cultos, ahora hay que pensar es en otra cosa. El discípulo dice, en todo tiempo se hará culto, porque en todo tiempo deben de ser blancos mis vestidos. ¿Quieres llegar a la cima? ¿Quieres estar en la cima? ¿Quieres ser discípulo o quieres quedarte abajo en la montañita mirando solamente de lejos al Maestro y seguir siendo multitud? Yo te invito a que nos acerquemos a Jesús todos, que seamos unidos y que dejemos de ser multitud y seamos verdaderos discípulos. Comienza, si le toca, por la bienaventuranza número 1. Mira cómo está en la bienaventuranza 1, a ver si ya puedes avanzar en la 2. O mira si tú estás en la 3, o en la 4, o en la 7, o en la 8, o mira si ni siquiera todavía sientes esa necesidad de Jesús y todavía estás pobre en espíritu. Lo invito a la reflexión, porque la idea es que estés en la cima y que estés dispuesto, como buen discípulo, a dar todo por el Maestro, a dejarlo todo por el Maestro. Dios les bendiga.